Y luego yo hablo a mi manera, os daré ejemplos de mi casa, que mi madre se pone enferma, pero yo hablo mucho de mi adolescencia, de cómo se comportaban en mi casa, antes que de hablar de casos. Me parece que, bueno, mejor hablo de mí, ¿no? Antes que dar información de otros, pero de algunos casos os hablaré, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de adolescencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos, ¿vale? Quiero que cerréis los ojos. Y quiero que conectéis con esa adolescente que fuisteis. Veo todo mujeres ahora aquí. Supongo que la mayoría serán mujeres, no sé por qué. Intuyo, pero quiero que conectéis con esa adolescente que fuisteis, que la veáis, que la podáis visualizar, que le visualicéis el pelo, cómo iba vestida. No sé si eran los años 80, 90, ¿sí? Cómo se sentía esa adolescente, qué cosas le preocupaban, cómo eran sus amigos, qué relaciones tenía, qué cosas le hacían ilusión, cuáles eran sus hobbies, sus gustos, con quién podía compartir eso que le preocupaba o eso que le hacía ilusión, cuánto miedo tenía, cuánta ansiedad. ¿Lo tenéis? Pues ahora quiero que visualicéis a vuestros hijos adolescentes junto a esa adolescente. Quiero que los visualicéis, no sé si es uno, dos, media docena, pero quiero que visualicéis a esos adolescentes al lado de vuestra adolescente, que visualicéis el pelo, la forma de vestir. No se parecen probablemente. Que visualicéis que les hace ilusión, que les gusta, que les hace ponerse contentos, que les hace ponerse tristes. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién pueden contar? ¿Hablan, no hablan? ¿Se comunican? ¿Por qué se comunican o por qué no se comunican? ¿Lo tenéis? Pues abrir los ojos. Ya estamos preparados, ¿no? Ya nos hemos conectado con el adolescente que fuimos y un poco hemos conectado con nuestros adolescentes. Igual estamos en menos modo adulto y es más fácil que podamos hablar de adolescencia, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla, si me acuerdo otra vez cómo era esto. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Lo tengo. Está, ¿no? ¿Se ve? Ujú. Sí. Sí, sí, se ve, se ve. Vale. Ahora tengo Sí, que... se ve bien. Vale. Gracias. Bueno, a mí me encantan las frases célebres, me encantan. Soy así. Y entonces siempre las uso en los PowerPoints. Esta me gusta, dice, la adolescencia es la etapa más confusa, somos tratados como niños, pero esperan que actuemos como adultos. Y esto es un poco la frustración que tienen a veces ellos. Yo cuando preparo una charla, cuando las últimas que he dado de ansiedad o adolescente o cosas así, las preparo siempre con algún adolescente que viene aquí. Entonces me ayuda, ¿no? Porque yo, en el fondo, si la preparo yo desde mí, yo la puedo preparar desde todo el conocimiento del mundo, pero la está preparando una vieja. Y a mí me gusta tener el conocimiento actualizado y así ellos me ayudan, ¿sí? Y ellos hablan un poco desde aquí, ¿no? Desde, a veces esperan que demos cosas que no estamos preparados para dar, que los adultos diríamos, los que sabemos, diríamos, su cerebro no se lo permite, ¿no? Y a veces queremos cosas que tampoco estamos preparados para asumir. Entonces ahí se genera una frustración en ellos, ¿sí? Entonces es una etapa insegura y frustrante y ansiógena. Tienen ansiedad porque pasan mucha inseguridad a veces. ¿Se ve bien? Sí, 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 Vale. sí. Bueno, los PowerPoint son más para mí que para vosotros, las cosas como son, ¿vale? Entonces, son más para que yo vea por dónde voy. Vale,
Pues la adolescencia es esta etapa en la que el niño se vuelve adulto, ¿no? A través, o sea, después de pasar esta etapa, el niño acabará siendo un adulto. Fijaos qué proceso más complejo. Es, a nivel cerebral es un proceso muy complejo, ¿sí? Es fundamental. Necesito pasar por la adolescencia para llegar a ser adulto. Necesito realizar una serie de aprendizajes que no tengo. Y ahí los adultos son facilitadores, acompañan esa adolescencia. Y a veces es difícil acompañar esa adolescencia. Vamos a intentar hoy dar eh, facilidades, dar pautas concretas que os ayuden. ¿Sí? De cómo entender a ese adolescente que a veces es incomprensible, que a veces reacciona de maneras que no entendemos, o a veces es muy intenso a nivel emocional. Pero no es porque no quiera o porque quiera, es porque su cerebro no se lo permite. ¿Sí? Entonces, en la adolescencia hay una metamorfosis interna y externa. Hay un cerebro que está en tormenta, es decir, que está cambiando, que está madurando. Luego veremos que el cerebro no acaba de madurar hasta los 25 o 30 años, nos queda un rato. Y ahora siempre hay alguien que dice, bueno, yo conozco gente de 50 que ni entonces. También, pero a eso se lo vamos a presuponer y se lo vamos a exigir. ¿Sí? Y a la vez hay una metamorfosis externa, ese cuerpo cambia. Y el cuerpo es nuestra tarjeta de visita. Es muy importante a la hora de relacionarnos con los demás y a la hora de tener seguridad en nosotros mismos. Entonces, fijaos qué base para presentarme al mundo. Un cuerpo que no domino y un cerebro que tampoco. Entonces, necesito mucha paciencia externa. ¿Sí? Entonces, hay gran inseguridad, pero la intentan tapar. ¿Por qué? Porque ellos creen que tienen que ser de determinada manera muchas veces. ¿Sí? Ellos no quieren presentarse al mundo como alguien inseguro, porque ellos quieren pertenecer, es decir, quieren ser parte de, quieren que el mundo les acepte, que sus iguales les admiren, que entonces tapan muchas de esas inseguridades y necesitan lugar donde exponerlas, ¿sí? Donde poder sacarlas sin ser juzgados. Y muchas veces los adultos no somos ese lugar, porque juzgamos rápido, porque nos asustamos. Entonces necesitamos poder encontrar o poder entender esto. Mi adolescente me necesita y me necesita como si fuera un faro. Necesita que yo ilumine, que yo le acompañe, que yo ayude. ¿Sí? Hemos dicho antes, cuando hemos visualizado un poco a esta adolescente vuestra y a estos hijos vuestros, que, claro, las adolescencias no son iguales, no están en el mismo contexto que estábamos nosotros, ¿no? No están viviendo las mismas cosas, no les exigimos, no se les exige exactamente lo mismo, ¿sí? Yo he nacido sin móvil, sin redes, sin nada de todo eso que me parece el infierno para un adolescente. Me parece terrible, porque es muy difícil de, de controlar, de poder manejar todo lo que genera en ellos. ¿Sí? ¿Se entiende bien lo que digo? Sí, Sí, sí. Ah, ok, vale. Porque, ¿ves? Os preguntaré mucho, ¿eh? Si me entendéis, porque necesito oíros. Si no, hablo para mí y es un rollo, lo vuelvo a Nada, aquí repetir. estamos, aquí estamos. Eso es. Entonces, estamos en una sociedad que da mucha, mucha, mucha importancia a la felicidad. Yo estoy harta de que me lleguen noticias de qué dice tal psicólogo, qué dice tal otro sobre la felicidad y qué es importante para ser feliz y que en esta vida hay que ser feliz. Madre mía, qué peñazo. O sea, yo hay veces que digo, mira, me caen mal los psicólogos, porque no me llegan más que noticias de eso. Supongo que es el algoritmo, ¿eh? Tendré culpa yo. Pero, pero esta preocupación por ser felices, por no manejar las emociones desagradables, por querer quitarlas de encima de la mesa, nos hace no profundizar, no ver más allá. Y a ellos muchas veces les hace no expresar. ¿Sí?
Además, vivimos en una sociedad hiperacelerada. Va a toda velocidad. Tenemos que ser súper productivos, tenemos que hacer montones de cosas. Tengo una cría de 9 años que viene porque no tolera el error, el fracaso, tiene que ser perfecta, tiene que hacer mil cosas a la vez. Es imposible vivir así. Tenemos que aprender a parar, a tener tiempo para escucharnos, para mirarnos a la jeta o a los ojos, ¿sí? Y ellos tienen que tener tiempo para poder aprender. No aprendemos de un día para otro, ¿no? Luego profundizaremos, pero aprendemos por observación y por ensayo-error. Entonces nos tenemos que equivocar para poder aprender. A este nivel de aceleración no nos da tiempo a aprender bien, ¿sí? Y ellos van como a trompicones. Y luego tenemos este mundo digital, que es ideal, que es rápido, ¿no? Esto de hacer scroll, que puedes estar 5 horas, es infinito el scroll ese, ¿no? Esto de pasar pantalla. Y además les ofrece un mundo ideal. Es un mundo ideal incluso cuando los TikTokers o los YouTubers o los influencers, ¿no? Mis adolescentes se ríen cuando digo estas cosas, como si fuera súper moderna. Eh, Cuando muestran emociones negativas también son ideales o emociones desagradables. Lloran estéticamente bien, es alucinante, ¿no? Ni siquiera ahí hay realidad, ¿no? Me muestro vulnerable, pero desde lo ideal. Entonces, eso también les afecta. No se permiten, tienen que llegar a ser eso que ven y no se permiten ser ellos mismos. Y justo es una etapa donde tenemos que encontrar la identidad. ¿Quién soy yo? Y poder permitirme expresar quién soy yo sin juicio otra vez. Y fíjate que los adultos también andamos tópicos ahí, ¿eh? Mm. Porque los adultos también van a terapia para eso, ¿sí? Uno de las grandes metas de la adolescencia, el ser aceptado, el pertenecer. Necesitan grupo, necesitan relaciones con iguales. O sea, es fundamental y a veces a la hora de poner límites marcamos justo el límite ahí. O sea, les dejamos sin salir, por ejemplo, cuando les estamos quitando lo que justo necesitan. ¿Se entiende? Esto pasó en la pandemia. Los adolescentes fueron los grandes olvidados y encima no los entendíamos, ¿no? Y les metimos pantallas con el coste que ha tenido después, claro. Pero ellos necesitaban poder salir. Y el famoso FOMO, no sé si sabéis lo que es, el FOMO. FOMO es, ellos lo llaman Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo, ¿no? Si yo me quedo en casa, me estoy perdiendo lo que hacen los demás. Y eso me genera mucha ansiedad, mucho estrés. Necesito estar al día, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, esto lo cuento siempre, ¿eh? No tengo tantas anécdotas como para que todas sean nuevas. Algunas las habréis oído, los que me hayáis escuchado antes. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente estaba Gran Hermano uno y había que ver Gran Hermano uno. Si no veías Gran Hermano uno no eras nadie, no contabas, no tenías nadie de lo que hablar. Y yo recuerdo que mi padre me decía, mi aita me decía, cuando yo quería ver Gran Hermano y daba este discurso de que era un estudio sociológico y que era súper importante verlo, mi padre me decía, vas a ver esa mierda no la ves porque te deshace el cerebro. Y entonces yo, claro, yo no la veía, me perdía el Gran Hermano uno, ¿no? Entonces, igual hubiera habido otras maneras de hacerme ver que que eso no era bueno para mi cerebro o que eso no reflejaba la sociedad. Pero prohibirlo, quitármelo, me dejaba fuera, ¿sí? Y eso generaba ansiedad también, generaba malestar porque no podía tener conversaciones con mis iguales. No sé si os acordáis de Gran Hermano uno pero eso, o sea, se hablaba todo el rato de eso, ¿sí? Y luego están en un momento de presión académica bestial. Vuelvo a decir, tengo una niña de 9 años que le afecta lo académico. Y varias de 12 que dices, ma, el amor hermoso, ¿no? Yo
el otro día en una charla les decía, digo, yo si tuviera que hacer psicología ahora, quizá no me dejaban entrar. No me iba a dar la nota. Menos mal Quiero que, decir algo. Dime. Perdona, Inara, que a mí me pasa eso, voy al ejemplo que diste del Gran Hermano. Sí. Yo limito mucho el teléfono, pero Ujú, claro, le dejo usar mi teléfono. ujú. O sea, ella tiene un teléfono vintage, de esto que es Sí. solo para llamar, Sí. pero yo permito que ella utilice mi teléfono como método de que tampoco quede afuera del todo. Vale, qué Porque es estupendo. que, claro, porque es que si no me pasa eso, queda afuera. Claro, pero ahí, ves, tú lo haces con supervisión. Quiero decir, si yo estoy contigo viendo eso, probablemente podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Habrá contenidos que no te voy a dejar ver, evidentemente, porque son Claro, malos claro, para claro, ti. Es decir, igual que no te claro, dejo ver porno, porque no es la idea. Eso no es sexo, ni son relaciones, ni son nada, y además claro. es perjudicial para ti. Pero podemos ver juntos ciertas cosas, Bueno, ¿no? en eso no es real, porque ella no te dejan, o sea, yo no me puedo sentar tiene 13, no me puedo sentar con ella a ver lo que mira. O sea, yo sé lo que mira porque uno va pasando, va charlando, pero no me puedo sentar con ella porque me saca. O sea, Ujú. yo tengo un control ficticio, o sea, superficial. Voy mirando. Pero igual esa es una norma, es decir, oye, yo te voy a dejar mi móvil y te voy a dejar ver, pero quiero ver qué ves. Porque tú no estás preparado para poder hacer esta selección de qué es bueno para Ujú. ti o qué no. Entonces, Claro. yo te permito verlo, estoy contigo y vamos a hablar y podemos hablar de esto, ¿no? Ah, ¿Sí? ah, vale. Porque sin Ainara, supervisión perdón, queda Marta Claro, quería sí, mejor decir sí, algo. sí. de lo que ve. ¿Se Sí, entiende? sí, sí. Sí. Vale. Marta quería decir algo también. Dime, ¿alguien quería Hola, hablar? sí, yo Sí, quería dime, hablar. Marta. Mira, Hoy yo no veo las manitas levantadas, ¿eh? O sea que... Yo te voy dando cuando las vea. vale, Ana lo controla. Ok. vale. Bueno, yo tengo tres hijos, uno de 17, uno de 15, no, de 14 y otro de 11 que hará 12 en verano. Ujú, Y claro, también aprendes, ¿no? De estar con adolescentes, no es lo mismo el primero que el último, ¿no? Y ahora con el último, lo que hemos hecho es hacer un pacto con familias que piensan como nosotros. Y, y está bien como hacer estos pactos con estas familias para tener todos como el mismo punto de vista, porque sí que hay preocupación por las redes, por los móviles, por los ratos que pones en la pantalla, pero si te juntas con dos o tres familias que son amigos de tus hijos y entre todos decidimos que no va a haber móvil hasta los 16 años, esto te da fuerza porque ellos siempre, ¿no? El mayor siempre le costó mucho pues tener tantos límites y sus amigos no tenerlos, ¿no? Y ujú, aunque te piensas que a veces las familias, pues piensas que más o menos, pues con la gente que te juntas o con la gente que se juntan tus hijos, más o menos van a pensar como tú, cuando es el momento de las redes, pues hay mucha, no sé, manga ancha, como decimos en catalán, ¿no? Que la gente se relaja, porque el adolescente sobre papel está muy bien, pero es un pesado. Y como te dice las cosas, te las pide 30 veces, de 30 veces diferentes, 30 veces al día, 30 días seguidos, a la 31 estás a punto de decir que sí. Y como son tan pesados, pues aguantar también el no, como es difícil, ¿no? ujú. Y el mayor ya después de 2 años ya dijo, bueno, pues en mi casa son así y ya me aguanto, ¿no? Pero poner límites en las redes hoy en día es muy difícil, vas muy contracorriente Ujú, y luego pues también va muy bien, que esto no lo hicimos con el mayor, pero lo hemos hecho con el pequeño, es hacer estas alianzas con familias que dices, bueno, es que todo el mundo no, estos dos no. bueno, pues grabo en este equipo. Ahora sale ya. Vale. Bueno, lo que estábamos en los duelos de la adolescencia, ¿sí? Se producen pérdidas. ¿Qué pérdidas se producen?
Primero, mi cuerpo cambia. Ya no tengo ese cuerpo que dominaba, ¿sí? Y que manejaba muy bien. Ahora mi cuerpo está desgarbado, es inconsistente, me ha crecido la tocha, me han crecido los brazos, me ha crecido todo. Ya no es ese cuerpo con el que yo movía con seguridad. Eso por un lado. Y por otro lado, no es el cuerpo socialmente aceptado, no es el cuerpo socialmente atractivo. Y eso también lo veo. Y eso me genera inseguridad, ¿sí? Por otro lado, ya no soy ese niño. Ya no lo tengo todo al morro, ¿no? Ahora me exigen, me piden cosas, pero no tengo la libertad de un adulto. Entonces, vivo en esta frustración. Yo quiero más libertad, pero a la vez me genera inseguridad. Quiero, por un lado, me gustaría quedarme en esta etapa de niño, y eso se ve con 12 cuando tienen 11 12 que de repente son como muy nenes, ¿no? Y, pero me piden más responsabilidades, me exigen cosas. Ya no son esos papás, y este es el tercer duelo, tan amorosos, ¿no? Me empiezan a marcar normas, límites, y esto también implica que me voy a confrontar, porque me voy a rebelar, porque me genera frustración y rabia. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, yo voy a buscar mi identidad, y esta es una de las tareas de la adolescencia, en confrontación con mis padres, con mis personas de referencia, porque hasta entonces lo que decía papá, lo que decía mamá era lo que tenía que ser, ¿sí? Pero ahora veo que no, que son limitados, que no lo saben todo y que yo tengo que encontrar quién soy. Y lo primero es no soy tú. Este es lo primero. Yo no soy tú. ¿Sí? Entonces, no sé quién soy, pero que no soy tú lo tengo claro. Y esto genera confrontación. Entonces, pero para entender todo esto tenemos que entender cuál es el cerebro adolescente. ¿Cómo está? Porque no está acabado ni está maduro. ¿Sí? Aquí dice el cerebro emocional responde a un evento más rápido que el cerebro pensante. Esto es un poco el cerebro adolescente. ¿Sí? A veces el cerebro pensante, que sería esta parte de aquí, pues va más tarde, está más lento. ¿Sí? Y en cambio las emociones a veces nos secuestran y no nos permiten tomar buenas decisiones como adolescentes. Y ahí necesitamos adultos que nos guíen, que nos ayuden, que hagan de prefrontal externo, lo digo siempre. Sois como las memorias esas de los ordenadores que son externas. Existe eso, ¿no? Esas memorias externas. Pues sois su Ujú. prefrontal externo. Pero tenemos que aprender cómo estimula un prefrontal externo. No estimula diciendo lo que hay que hacer. Así nadie aprende. Los que nos hemos dedicado a la atención temprana, sabemos que si tú haces delante de un niño un puzzle, el niño no aprende a hacerlo, solo por verte, ¿sí? Necesita colaboración, necesita vínculo, necesita que estés con él, que le ayudes, o sea, que le permitas equivocarse. Es un proceso el aprendizaje. ¡Ay, que me he ido para atrás! Verás. Espera, ¿eh? Aquí voy. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Lo voy a explicar muy rápido, ¿eh? Porque yo no soy neuropsicóloga y lo voy a explicar como a mí me sirve entenderlo, ¿vale? Bueno, tenemos un cerebro que no está maduro. Eso para empezar. Entonces, la adolescencia, si tenemos 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones, que es como las neuronas hablan entre sí, ¿sí? Y las conexiones se realizan cuando aprendemos cosas, ¿sí? En la adolescencia hay un montón de conexiones. ¿Sí? Y se produce en esa etapa una poda neuronal, es decir, las conexiones que no utilizo se desechan. Entonces, es una etapa donde hay que estimular mucho el cerebro. ¿Para qué? Para que no pierdan tantas conexiones, ¿no? Probablemente alguien que se dedica a tocar el piano, todas estas conexiones del área del auditiva, del área musical del cerebro, las tenga muy desarrolladas. Yo no. Porque no toco el piano, no toco el piano en mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, se produce esta poda neuronal. Ellos están en una etapa donde están muy sensibles a aprender, tienen el cerebro súper conectado.
pero están muy sensibles a aprender lo que les emociona. La emoción y el aprendizaje van de la mano. Aprendo mejor lo que me emociona. Claro, por eso igual matemáticas pues no es algo que me emocione vivo. Entonces igual hay que o aprender a ver cómo podemos enseñarle que las matemáticas les emocione e intentar ir por ahí, ¿no? Motivar a que eso emocione. A veces tenemos que aprender cosas que no nos gustan, eso es cierto. Y no nos queda otra porque hay un objetivo posterior. Igual eso es lo que emociona, el objetivo posterior. ¿Sí? Entonces, yo quería estudiar psicología, aprendí matemáticas, pero no me quedaba otra, pero no porque me volviera loca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro no está maduro, acaba de madurar de los 25 a los 30 años, nos queda un rato muy largo y a ellos les queda un rato muy largo de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo último que madura? Este, ¿sí? Entonces, no es que no haya el lóbulo prefrontal, hay lóbulo prefrontal, pero no está bien conectado con las demás zonas del cerebro. Porque cuando madura el cerebro, madura de atrás hacia adelante, lo he dicho, eh, lo que pasa es que se produce un proceso que se llama mielinización, es decir, las zonas del cerebro hablan entre sí, ¿sí? Y yo qué sé, el área visual con el área auditiva, con el área motora, ¿sí? Hablan entre sí, necesitan que ese impulso vaya muy rápido. ¿Vale? Para transmitir una idea, un pensamiento, un movimiento, necesitan que eso vaya muy rápido. Y para que vaya muy rápido, es como un cable. Necesita que ese impulso vaya aislado. Y como no tenemos caucho en el cerebro, porque no tenemos algo que se llama mielina, que es una proteína que recubre el axón, ¿sí? El axón de la neurona. Y hace que ese impulso vaya rapidísimo. Entonces, claro, daros cuenta, tarda 3 décadas esto. Hemos dicho, entre 25 y 30 años. Cuando llegamos a la adolescencia, esa mielinización ha llegado, pues más o menos por aquí, pero el prefrontal no está igual de conectado con las otras zonas. Es decir, lo emocional está hiperconectado. Lo tenemos a 5G, ¿sí? Pero esta parte de aquí que se dedica a control de impulsos, razonamiento lógico, organización, planificación, todo lo que son funciones ejecutivas, ¿sí? Ah, anticipación de consecuencias, empatía. Cuando se les ocurre a ellos una idea bestial, vamos a poner. Bueno, voy a contar el primer día que empecé a fumar, ¿no? Si con 16 años a mí me ofrecen un cigarro. Esta parte igual hubiera dicho, no es buena idea, puedes enfermar de cáncer, te vas a hacer adicta, estás medio tonta, llevas 50 años viendo fumar a tu padre, igual no es buena idea, ¿ves? Pero como esta furrula lento, esta va a cable pelado y lo emocional va a 5G y el cigarro tiene que ver con pertenecer, tiene que ver con calmar la ansiedad, tiene que ver, todo eso son recompensas que están en la parte emocional, ¿sí? Pues me puede la recompensa, me puede la gratificación y este no funciona bien y empiezo a fumar. Entonces, tienen un cerebro que les ayuda a explorar, que tienen que explorar porque tienen que salir de casa, tienen que ver el mundo, tienen que probar cosas, pero también es un cerebro que puede llevarles a lo negativo, es decir, porque de alguna manera no valoran bien los riesgos. ¿Se entiende lo que digo? Que a veces me pongo a hablar y no me explico bien, ¿eh? Decidme si no se entiende, ¿vale? Entonces, tenemos este cerebro, ¿sí? Sí, Claro, sí, sí, sí. sí se entiende. Vale, vale. Si tengo un cerebro que emocionalmente está a tope y hemos dicho que este no funciona bien, vuelvo a repetir, necesito prefrontales externos. Gente que tenga el cerebro terminado para poder eh, ayudarme a que este se active. ¡Hala! Se me ha ido. Vale. Y a la vez tengo los neurotransmisores un poco desregulaetes. ¿Sí? Por eso de repente los veis tirados en casa, aburridos, que dices, esto lo contaba el otro día en una charla con adolescentes y ellos se reían porque se sentían reconocidos. Que dice, están tirados como aburridos, diciendo, "Uf, ¿qué hago?". Y de repente les llama un amigo y les dice, oye, que nos vamos a jugar a un videojuego y les mete un subidón de dopamina y de oxitocina que tiene que ver con las relaciones, con la recompensa, con el placer.
mucho mayor que un adulto, por eso se ponen como locos, por eso cuando conocen a alguien te cuentan, he conocido a la amiga de mi vida, porque es súper mejor amiga, porque es su ideal, porque nosotros no vivimos las cosas así. Ojalá. Hay ratos que a mí me dan mucha envidia, digo, madre el amor, yo quiero quedar con mi mejor amiga y que sea ese subidonazo, ¿no? Ellos lo viven así. ¿Por qué? Porque tienen estos niveles un poco desregulados. Y hemos dicho que es una etapa ansiógena. Entonces, hay cortisol por ahí, bañándonos el cerebro también, ¿sí? Y todo esto los adultos lo tienen que saber y lo tienen que saber los propios adolescentes. Ellos no saben cómo funciona su cerebro, entonces muchas veces tienen mucha culpa porque no entienden por qué reaccionan como reaccionan, por qué te han dicho que no eres hija de tu madre cuando en realidad tampoco te querían decir eso, pero como reaccionan desde el impulso, a veces te lo sueltan, ¿sí? Si ellos saben esto, jolín, manejamos mucho mejor la culpa. ¿Cuáles son los objetivos de la adolescencia? Voy a ir rápido, ¿vale? Diferenciación, ¿qué implica? Que yo tengo que encontrar, que tengo que diferenciarme de ti. Es decir, que yo no soy tú, ni me van a gustar las mismas cosas que a ti, ni me tienen que gustar, ni por qué gustar, ni tengo que por qué pensar lo mismo que tú. ¿Por qué es importante esto? Porque algún día me voy a ir de casa y tengo que tener criterio propio, tengo que tener capacidad de tomar decisiones y y de tener opinión, ¿sí? Cuando yo una vez tuve, esto lo cuento siempre, yo una vez tuve una chica que tendría 37 años y era incapaz de tomar una decisión sin llamar a su madre. No se había diferenciado. No confiaba en sí misma, en ningún tipo de decisión que pudiera tomar. Entonces, cada vez que pasaba algo le llamaba a su madre. Eso es un problema. Yo tengo que tener capacidad de tener criterio propio, ¿sí? Y de confiar en mí. También están buscando su identidad, quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Que no sé, qué opiniones tengo de política, cuáles son mis límites. Y necesitan pertenecer al grupo. Todos necesitamos pertenencia. Si no, la gente no se casaría, no tendría hijos, no tendría familias políticas, amigos. Todo eso nos da pertenencia y nos permite sentirnos queridos, aceptados, vistos, tenidos en cuenta, ¿sí? Necesitan aprender también a gestionar a nivel emocional, porque nos desbordan las emociones. ¿Sí? Tengo que aprender a gestionar a nivel emocional, tengo que aprender a resolver conflictos, tengo que aprender a resolver problemas, a tener pensamiento crítico. Todo esto pasa en la adolescencia. Entonces, pedirles, yo lo siento, ¿eh? Pero algunas veces que cuando voy a algún cole y me dicen, no, es que lo tiene que hacer todo él solo, es imposible. Algunos necesitan un poco de supervisión, de ayuda, porque no se saben organizar ni planificar, porque me desbordo, porque me agobio. Sí, porque todo eso está aquí. Es una etapa donde aprenden a ser autónomos. Esto implica que es necesario que tengan responsabilidades en casa. Porque tengo que aprender a ser autónomo, tengo que llegar a aprender a ser un adulto que sabe hacer las cosas que tiene que hacer. No sé si la cama, que suele ser una batalla, creo que perdida para los adultos que hagan la cama, Mm. ¿no? Pero sí, bueno, pues es un buen momento para aprender a, aparte de resolver problemas y todo lo que hemos dicho, pues chicos, a poner una lavadora, que igual no estaría mal. Que yo me separé y mi ex me llamó para preguntarme cómo se ponía la lavadora. Vamos a ver cómo te explico. ¿Tenía cuántos años el tío? Pues no sé, muchos. Sí. Entonces, no solo autónomo en lo práctico, sino también eh, en lo emocional, a la hora de resolver problemas, en lo cognitivo, ese tipo de cosas. ¿Sí? Todo eso es autonomía. Yo recuerdo una vez, mi padre hacía una cosa muy guay, que era que cuando tú querías hacer algo te decía, búscate la vida, ¿no? Eso lo hacía muy guay, ¿no? Decía, venga, búscate la vida, a ver cómo lo puedes hacer, eso que quieres hacer, ¿no? Yo tenía que ir a coger un tren para ir a Salamanca, que es donde estudié, y tenía que ir a cogerlo a Alsasua. Y me dijo, bueno, pues a ver cómo llegas a Alsasua, que es un pueblo que está como a media hora de aquí.
búscate la vida. Pero hacía algo muy mal, no supervisaba. Él te decía, búscate la vida, pero se olvidaba. Y yo cuando tuve que ir a coger el tren a Alsasua, pues cogí un autobús, porque no había tren, cogí un autobús, pero me paró muy lejos del tren y tuve que hacer dedo. Cuando se lo conté a mi padre se pegó un susto, porque me podía haber pasado de todo. Es decir, yo no sabía quién me cogía o quién no me cogía, yo me fié. Es verdad que cogí el tren, ¿eh? La persona que me cogió, muy majete, ¿eh? Me llevó, pero era un riesgo, ¿no? Entonces, ellos necesitan supervisión, necesitan que estéis ahí. Y luego es una etapa de revisión vital. Es decir, os van a echar en... ¿Se Sigue, oye? sigue, Ah, tranquila. os van a echar en cara todo aquello que consideran que no habéis hecho bien cuando eran pequeños. O tú no me has hecho caso, o es que estabas todo el rato trabajando, o es que preferías a mi hermana, porque mi hermana se ha llevado ella siempre ha hecho lo que ha querido. Pues todo esto os lo van a echar en cara porque es una etapa de revisión vital. Y está bien que sea así, ¿sí? Y está bien que vosotros acojáis eso, que lo acojáis, que lo relativicéis y que a veces hay que decir, pues cariño, lo siento que lo hayas vivido así. Lo siento. ¿Sí? Pero esto va a pasar y probablemente os pasa. ¿Qué necesitan de nosotros? Venga, vamos a ir más a lo práctico. Necesitan que seamos espías. ¿Qué implica? Que estemos atentos, que les miremos. No implica que entréis en su habitación a registrar todo lo que hay. A eso no. Voy a matizar. Ojo, si hay momentos donde lo que percibís es que el chaval tiene un problema o la chavala tiene un problema, igual necesitamos entrar en esa habitación y ver qué hay. ¿Sí? Pero esto implica que uno tiene que estar preparado para lo que va a encontrar y que tiene que ser capaz de sostener eso que va a encontrar y no reaccionar impulsivamente. O sea, que si vais a entrar a registrar una habitación, entrar con el córtex prefrontal requete activado, porque si no lo que se producirá será un choque y él se sentirá traicionado. ¿Sí? Pero bueno, necesita que seáis espías, que escuchéis las conversaciones con sus amigos así sin querer, por si acaso, un poco estar atentos, que hablan con los amigos, que ven, que esto es lo que decíamos antes, que ven en la tele, que ven en las redes, que necesitan que estemos ahí, ¿sí? Y que estéis disponibles para hablar. No quiere decir que vayan a ir a hablar, pero necesitan que estéis disponibles. Y estar disponible implica estoy aquí y no te juzgo, te escucho, estoy atenta, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, mi madre, cuando le decía, mamá, ay, no sé lo que me ha pasado hoy. Y bueno, todavía lo hace, ¿eh? Lo hizo el otro día y tiene 89 años y yo 49. Y no sabes lo que me ha pasado, mamá. Y te miraba y te decía, recogió la habitación. Y tú ya te dabas cuenta que no te estaba escuchando. Y decía, ¿para qué coño te voy a contar nada si es que no me escuchas? ¿Sí? Entonces, necesitan que escuchemos de verdad, que no es tan diferente a lo que necesitamos nosotros como adultos. ¿Cuánto nos jode que le digamos algo a la pareja y la pareja te conteste otra cosa? Porque no te está escuchando. ¿Cuánto nos jode que, yo qué sé, le cuentes algo a una amiga y la amiga en vez de pararse, escuchar, entender qué emoción hay detrás, nos lo solvente y diga, no, lo que tienes que hacer es esto? Tú no hablas para que te lo solucionen. Hablas para que te escuchen y ellos también, ¿sí? Lo que a veces los problemas de nuestros adolescentes nos parecen gilipolleces, pero es que no lo son, porque ellos no lo viven así. Su cerebro lo vive como algo muy importante. Y esto que entendíamos cuando tenían 5 años y se les rompía un muñeco, se nos olvida cuando tienen 14 y una compañera de clase va vestida igual que ella. Y para ella eso es la bomba, ¿sí? A nosotros muchas veces contestamos qué tontería, esto nos aleja de ellos.
Y fíjate que estamos hablando de ponerles límites, que no se me olvida, de qué va la charla, de poner límites a una personita que vive con nosotros, necesitamos vínculo. Los profesionales, y si no, Mapi, Nuria, los que están escuchándome, que digan si no es así. Los profesionales, lo primero que hacemos con un adolescente es generar vínculo. Ujú. Lo primero, porque sabemos que si no tenemos vínculo no tenemos nada. Y va a dar igual lo que digamos, porque ni se van a abrir, ni, ni nos van a contar nada. Uy, que tengo aquí a alguien esperando. No sé hace cuánto rato está ahí. ¿Sí? Entonces necesitan disponibilidad, necesitan interés y presencia. Tengo que estar. Y a veces solo quieren presencia cuando estando ellos en su cuartos encerrados, pero les da seguridad que tú estés por casa. Porque cuando te piras, pues, y no les has dicho nada, de repente saldrán de su cuarto a ver si estás. Eso sí. Entonces, y necesitan que que os interese lo que les interesa a ellos. ¿Sí? Entonces, si mi padre se hubiera sentado conmigo a ver Gran Hermano, igual hubiera estado mejor. Si vosotros os escucháis la música que ellos escuchan, ¿no? Aquí yo tengo una playlist, contar la música que les gusta. No sé cuántas canciones tengo ya, como 6 horas. Y va de todo, ¿eh? De reggaetón a trap, a de repente a una le gusta el K-pop. Bueno, es como para oírla. Seguida, alucinas. Pero la música habla de emoción. En nosotros también está enganchada a momentos. ¿Cuántos adultos, cuántos de nosotros cuando éramos adolescentes, que ahora somos adultos, nos hemos puesto la misma canción 15 millones de veces porque estábamos muy tristes, porque nos habían dejado y teníamos que oírla 25 millones de veces y echábamos para atrás con el boli? No, ahora lo tiene más fácil, con darle solo al botonico, ¿vale? Lo hemos hecho todos eso. Y es conectar con eso. Con eso que hemos sido nosotros, que ahora no somos, pero lo hemos sido. Necesitan que pasemos tiempo con ellos. Tiempo, a solas. Si no pasamos tiempo con ellos a solas, haciendo algo que a ellos les guste, es difícil que se abran. Eso es crear momentos, eso es facilitar el que se abran, ¿sí? Necesitan que les escuchemos sin juicio, esto ya lo he dicho, sin juzgar, sin asustarnos, ¿vale? Mira, tuve una chiquita que se hacía autolesiones y vino con su madre. Y su madre me contó bueno, que estaban un día en su habitación y la cría le enseñó las autolesiones. Yo entiendo que eso para la cría tuvo que ser muy difícil, ¿no? Enseñar el brazo donde se ha cortado. Porque su mayor miedo, el mayor miedo de cualquier adolescente, no es ni no pertenecer ni nada de todo eso, es decepcionar a los adultos de referencia. No quieren decepcionaros. Y yo sé que muchos adultos no me creen, pero es que es su mayor miedo. Y yo lo he visto aquí en sesión, ¿no? Decir esto delante de un padre y la cría echarse a llorar, o el crío. Porque ese es su mayor miedo. No están a la altura de vuestra mirada. Entonces, esta cría le enseñó los cortes y la madre contaba que ella se asustó mucho, empezó a gritar, se echó a llorar y se fue al baño. Y cuando salió no volvió a hablar del tema hasta que estuvo aquí en el gabinete. ¿Cómo se habría sentido esa cría? Esa cría entiende que no puede contarle todo a su madre, que su madre se asusta, que su madre no va a poder manejar eso y probablemente lo que tiende es a retirarse, a no contar cosas, porque va a proteger a esa madre que se asusta. Y así esa madre no puede ayudar, ¿sí? Somos modelo y modelo coherente, esto ya lo he dicho. Los niños aprenden viendo y por ensayo-error, pero viendo. Somos corteza prefrontal auxiliar y tenemos que revisar nuestros patrones educativos. ¿Cómo nos han criado? ¿Es como queremos que nos críen? Digo yo que no. Bueno, no lo sé. Yo hubiera cambiado muchas cosas de las que como a mí me educaron, ¿eh? Y me educaron muy bien, ojo, que yo quiero mucho a mis padres y a mi madre, que no tiene nada que ver, ¿eh?
No tiene nada que ver querer y respetar con cuestionarse cosas. Y yo hubiera habido muchas cosas que hubiera cambiado y de hecho hubo conversaciones que yo tuve con mis padres de qué es lo que hubiera cambiado y las pude tener de adulta y eso está bien, ¿sí? Porque la hiperprotección, el ser permisivo, el ser autoritario al final genera mucha inseguridad en ellos, ¿sí? Es mucho mejor que ellos puedan participar de las decisiones, de los límites, porque se sienten escuchados y van a ser, va a ser más probable que cumplan. Digo más probable porque es un aprendizaje. Aquí no hay recetas para nadie. No es haz esto, haz el pino y tu hijo hará caso. Tu hijo se va a confrontar porque es parte de su etapa, ¿sí? Y se confrontan con quién, con quien les da seguridad. Entonces, ¿se confrontan contigo? Lo estás haciendo bien. Qué bien que se confrontan contigo porque eres su lugar seguro. Es un ensayo para la vida adulta. Si me puedo confrontar contigo, igual el día de mañana le puedo decir a mi jefe que eso que me propone no. Si no me puedo confrontar contigo, igual el día de mañana no tengo esa seguridad para decirle a mi jefe que eso que me propone no. ¿Sí? Paciencia y calma ante el conflicto. Esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Entonces yo os diría que tenéis que tener todo esto que hemos hablado del cerebro muy en la mente para no saltar y decirles, pero ¿qué estás tonto? ¿Eso que has hecho qué es? ¿Pero qué estás tonto? No, no has aprendido nada. Esta es una mala conversación ya. Porque si yo te insulto, si yo te digo que eso que has hecho es una barbaridad, probablemente tú te retraigas, te encierres, te enfades, te... ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Límites concretos. Tenemos que ser concretos y elegir batallas. Todo no puede ser no. Luego veremos, ¿eh? Pero todo no puede ser no. Y tenemos que ser frontón, faro y puerto. ¿Qué es esto? Yo cuando fui al psicólogo, después de la pandemia, que lo pasé muy mal, porque estaba aquí sola con dos gatos, y no tenía terraza, chica, era ahí, esto era como un poco zulo, em, pues fui al psicólogo. Y me tocó un psicólogo mudo, una psicóloga muda. Es decir, no hablaba. Le tuve que decir yo, necesito que seas un frontón, que me devuelvas algo. Que cuando yo te cuento algo, tú me devuelvas preguntas, que me hagan pensar. Las preguntas entrenan prefrontal. Necesito que me hagas preguntas, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué se me ocurre que puedo hacer en ese momento? Lo que sea, pero devuélveme algo. Devuélveme una reflexión sobre lo que opinas, me parecerá estupendo, pero devuélveme algo, ¿sí? Necesitan que seáis frontón, que seáis faro, que iluminéis, que podáis de alguna manera poner vuestra sabiduría adulta, pero sin aleccionar, que le podáis decir, oye, ya has pensado en esto, que seáis una casa donde puedan volver cuando les ha pasado algo, que no dé miedo volver, que no digan, joder, qué bronca me va a caer, ya verás tú, verás la de Dios que me va a caer, que estará muy bien la bronca, si es necesaria, pero que cuando algo pase importante ellos sepan que estáis ahí y que pueden hablar con vosotros sin que saltéis. Necesitan información veraz. Tú o ChatGPT. Esto está llevado al extremo, pero no tan al extremo. Porque usan ChatGPT para explicar sus emociones, para contarles lo que les pasa. Y esperan que una máquina, que es un bendito algoritmo que no sabe lo que es una emoción ni por casualidad ni la ha sentido nunca, les devuelva algo emocional. Entonces, necesitan que no tengáis tabús, que podáis hablar de todo, de sexo, de pornografía, de, yo qué sé, de drogas, de cualquier cosa, de relaciones. Si vosotros tenéis miedo o no estáis disponibles, buscarán dónde. Y serán sus amigos, o Google, o ChatGPT, o vaya usted a saber quién. Necesitan sentirse valorados, tenidos en cuenta y reconocidos. Necesitan que les digáis lo que hacen bien. Las aproximaciones también cuentan. Los intentos cuentan. ¿Sí?
Con los niños lo hacemos muy bien, ¿verdad? A los niños les decimos muy bien lo de que los intentos, les decimos, "Uy, qué bien, casi, venga, ha hecho súper bien". Pero a ellos muchas veces no, queremos el- el final deseado, pero las aproximaciones no siempre las reconocemos. Necesitan seguridad y aceptación incondicional. Seguridad seguridad implica que yo puedo ser quien soy sin miedo. Y ahora pensar en vuestras relaciones adultas, con quiénes podéis ser vosotros sin miedo. Sin miedo a nada. Necesitan que les desculpabilicéis. Vamos a quitar la culpa. Están aprendiendo, es un proceso. Necesitan que seáis respetuosos y que les enseñéis a serlo. Cuando un adolescente te dice que no eres hija de tu madre, si tú le respondes igual, le estás enseñando a escalar, pero no le estás enseñando a resolver una conversación. No le estás enseñando a, a ser respetuoso con el otro. No le estás enseñando a no dañar, no le estás enseñando a expresarse de otra manera. Y hay que entender por qué ellos lo hacen así, porque tienen el cerebro que tienen, porque reaccionan muy rápido, porque están muy sensibles a nivel emocional. Necesitan que normalicemos, que no juzguemos y hacerles ver que no están solos. Ha habido un estudio este año del Ay, Barómetro de la perdona, Juventud. Ainara. Dime, Es que a mí voy a volver al tema del respeto y demás. A mí me sí, pasa que cuando entra en esa ira, sí. eh, eh, ¿Ella o claro, tú? me falta, no, no, ella. Yo intento, o sea, a veces Tú no eres me Yoda. sale, Sí, claro, pero lo intento mucho, ¿eh? sí, sí. No, Y aquí estamos hablando de padres suficientemente buenos, no de padres perfectos, ¿eh? no, 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 claro, no, no, Venga, yo asumo, hay eso días es. que no, hay días que me saco, no llego. Eh, Pero claro, no sé bien cómo manejar cuando empieza la falta de respeto, esto, hija de, bruja, bueno, bruja tampoco me molesta tanto, ¿no? Pero el otro día me golpeó, me dio un codazo. Vale. Entonces, a veces estos estados, yo no sé cómo decirle, o sea, no sé cómo hacer. Primero, lo primero que tendríamos que hacer es entender qué hay detrás. ¿Qué es la emoción que hay detrás? ¿Qué le pasa? ¿Está frustrada? ¿Está enfadada? ¿Qué, qué es lo que pasa ahí? ¿No? Esto lo primero. Porque nos ceñimos al daño, pero no leemos qué pasa antes. Entonces, habrá que ver cómo hemos llegado hasta ahí y de dónde venía ella. ¿Sí? Entonces, primero leer qué hay detrás, ¿sí? Porque a los profesionales también nos insultan a veces, ¿verdad? Y nos toca mantener la calma y sobre todo entender qué le está pasando a nivel emocional. Eso para empezar. Y luego, si tú no quieres que haya una escalada, lo que hay que hacer es retirarse un poco. Es decir, vamos a ver, cuando podamos hablar calmadas, lo hablamos, vamos a darnos un espacio, ¿sí? Y probablemente tu adolescente baja en algún momento. Porque tu adolescente te quiere y no piensa que eres una zorra o lo que te llame, que no sé qué has dicho, o bruja o... Sí, No, sí, 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 yo no lo eso lo piensa. comprendo, claro, Vale, lo vale. comprendo No, totalmente. vale, pero es No que sé cómo actuar en el momento que ocurre el insulto. dale espacio ahí. O sea, Mm, probablemente decirle, mira, cariño, entiendo que estás enfadada, entiendo que estás frustrada, si es que eres capaz de leer qué hay detrás. Porque igual ella viene de un día de mierda en el sí, instituto. Y entonces, sí, sí. claro, llega y yo qué sé, me invento, ¿eh? Y llega y lo primero que no has ordenado tu cuarto a la mierda. O sea, es que Sí. no estoy pa' chorrinadas. Entonces, necesito parar, ¿ves? Necesito parar, dar espacio, anticiparme cómo viene. Ya viene con, pues Sí, igual no es muy el difícil. momentico, Sí, ¿sí? Entonces, doy ese espacio. Y cuando ella ha bajado, sí. hablamos de esto y hablamos de que no es tolerable que, Ujú. que me insultes, pero no es que no sea tolerable porque es una norma que pongo yo como adulta, que soy muy No, adulta, no, no, claro, claro, sino, sí. mira, cariño, cuando me insultas yo me siento de esta manera.
Entonces, ¿qué te parece si cuando vienes del cole o cuando vienes del ISTI te dejo un espacio? ¿Sí? Te dejo un espacio para que llegues, dejes la bolsa, respires. ¿Te parecería que es una mejor opción? Y luego en la comida hablamos, compartimos, ¿qué tal estás? Porque ellos pueden hablar, pueden razonar, ¿no? Porque a veces hablamos de los adolescentes que parecen delincuentes psicóticos. Es decir, No, no, ellos pueden parar y pueden hablar luego, ¿sí? Pero igual necesita ese espacio. A veces cuando vuelven del instituto nos ponemos muy trayeros. sí, ¿No? ¿Qué tal está? ¿Qué tal ha ido? Joder, qué sí, brasa, tía. sí, Pero es que fíjate, me sale hasta a mí, que no soy adolescente. Déjame en paz. Dame un espacio. Deja la mochila en el cuarto. Esa mochila no la tires ahí. sí, Vamos a darle un espacio. Porque no van a hacer las cosas cuando yo quiero. Igual hay que negociar cómo hacer las cosas. Yo recuerdo que cuando yo me iba de casa, mi madre me deshacía la cama porque estaba mal hecha. Me la podía deshacer 6 veces. Yo me iba de casa que me explotaba la cabeza. Pero es que igual la cama no la tenía que hacer antes de ir al instituto, la podía hacer después de comer, joder. ¿O qué viene la policía de la cama a ver si está hecha? Que a veces nos ponemos muy rigidicos. sí, 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 ¿Se entiende? sí, Vale. Necesita que les enseñéis todo esto, resolver conflictos, tomar decisiones, pensamiento crítico, aceptar consecuencias, organización, planificación. No lo tienen, no lo tienen, lo necesitan. Y se hace con el ejemplo y se hace hablando con ellos. Pero no diciéndoles, mira, vamos a resolver esto, vamos a hacer esto así. No. Cuando ellos tienen un problema les podemos decir, oye, ¿qué se te ha ocurrido que puedes hacer con esto? Con este problema. Vamos a hacer una lluvia de ideas entre los dos, venga, aunque se nos ocurran tonterías. Pero igual encontramos la solución. Y él ya empieza a pensar ahí. Él o ella. ¿Sí? Ya podemos empezar a trabajar, por ejemplo, el resolver problemas. ¿Vale? Comunicación. Tenemos 3 tipos. Seguro que hay más, ¿eh? Afectiva, que es la que inicia él o ella, ¿no? Que tienen una necesidad y necesitan hablar. Necesitan que no les interroguemos. ¿Sabes qué es muy útil con adolescentes? Cuando ellos te están contando algo es muy útil. Yo lo hago mucho, ¿eh? Ellos empiezan a contarte algo y tú les escuchas, haces gestico de que estás escuchando, ¿sí? No empiezas a mirar alrededor, la plancha, no, no, coño, te centras. Como cuando tu mejor amiga habla contigo, que se centra, ¿no? Entonces, nos centramos y resumir lo que ellos dicen es muy útil. Es decir, espérate un poco, cariño, a ver si te he entendido bien. Lo que me has contado es esto. Y ellos se sienten muy bien ahí. ¿Y es lo que hacemos en los gabinetes o no? Mapi, ¿no hacemos eso? Sí. Les resumimos lo que ellos dicen. Vale, vale, pues si te he entendido bien, sigue, ¿no? Les escuchamos. Si les entendemos, volverán. Igual en ese momento no tenemos que dar nuestra opinión de nada. Tenemos que preguntar, ¿y cómo? ¿No? Después de que ha contado, ¿y cómo te sientes tú con eso? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y qué crees que debería hacer tu amiga? ¿O qué crees que deberías hacer tú? ¿Para qué? Para que ellos empiecen a pensar, a verbalizar, para que no entiendan que sus conclusiones son absurdas. Tengo que esperar a que mamá me diga lo que hago. ¿Sí? Y quizá estos momentos yo tengo una amiga que dice que en estos momentos que se suelen dar en el momento menos adecuado, que vas con el coche llevándolos al instituto, toma, y ahí empieza a hablar. Esta amiga mía que a mí me encanta dice, tú sigue conduciendo, coño, pásate el instituto. Aparca 2 calles más allá, pero pásatelo. No te lo pierdas, porque si te lo pierde no vuelve. ¿Sí? Ya darás la vuelta para volver. ¿Vale? Entonces, escucha, no te pongas interrogador. Si te entra el miedo, respira. ¿Vale? Y al día siguiente le puedes decir, oye, fíjate que estuve pensando en lo que me dijiste ayer. Mira qué bien suena eso, ¿eh? Y se me ha ocurrido que igual es una tontería, a ver qué te parece a ti. A mí se me ha ocurrido esto. Eso lo van a aceptar mejor. No, hombre, no, lo que tienes que hacer es eso. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vale?
Otra efectiva, la iniciamos nosotros. Pueden ponerse en resistencia. Esta es la de los límites, ¿vale? Donde les decimos lo que tienen que hacer en algún momentico. Cariño, que no puedes salir porque de hoy la abuela la han ingresado y te tienes que quedar en casa con tu hermano. ¿Se van a resistir? Sí. Es parte de la vida la confrontación. Quien quiera vivir en la casa de la pradera, que no tenga un adolescente. Que tenga un gato como yo, y ni tampoco. ¿Sí? Y yo sería breve. Es decir, y además se lo diría, cariño, 3 minutos. Vamos a hablar esto que es importante, 3 minutos, y te dejo seguir con lo que estás haciendo. ¿Vale? Y sin avisos. No le diría, mañana vamos a hablar de la hora de salida. Demasiado tiempo para recalentar la máquina. ¿Vale? Superficial, esta es la que más usan. Pues hablan de hobbies, de ocio, de otros. Hablar de otros es muy útil, une mucho. Pero además hablar de otros, mientras hablan de otros, hablan de ellos. Así que estar atentos. Porque igual no están hablando de otros, igual están hablando de ellos, ¿eh? Ojo. Tienes que conocer qué les gusta e interesarte. Se sienten vistos, se sienten validados. No te gusta el reggaetón, pero ahí que vas a estar tú, escuchando reggaetón. Porque mira, de paso podemos hablar de, no de que le des un meeting sobre el feminismo, sino que nos hagamos pensar sobre las letras. ¿Y esto qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué quiere decir? Y mira, el otro día que me dijo un chaval, que me hizo mucha gracia, me llama y me dice, oye, en este cuaderno que me has mandado y tal, eh, para hablar de la ansiedad, de lo que me genera, puedo poner un pene. Supongo que él pensaba que yo me iba a decir, pero ¿cómo vas a poner un pene? Digo, no sé, ¿para ti representa un pene eso que sientes? Y me dice, sí. Yo, pues ponlo, tío, ponlo, perfecto. Si está bien para ti, está bien para mí. Sí, a veces intentan provocar, a ver qué cara pones. Tú ahí, tú eres zen. Y pasar tiempo haciendo algo que les guste. Esto no os lo... Es que no hay manera de... O sea, lo repetiré todas las veces del planeta. Sí, todas las veces del mundo. Y pedirle que os enseñe algo. Saben un montón de cosas que vosotros no. Montones. Todas las digitales. Todos los videojuegos que juegan que no tenéis ni idea y de paso echáis un ojo. Que hay mucho perverso por ahí. ¿No? Pedirles que os enseñen. Yo qué sé, si yo aquí cuando tengo un adolescente que le encantaba el manga, ¿me habré visto yo pelis mangas que no me gustan? Así. Pero, pero coño, al final me acabaron gustando. Dije, joder, que esta que me ha... Y la música de los manga, que mola mucho. ¿Sí? Entonces, abrir la mente. Límites. Venga, ¿para qué están? Muy bien. Vamos a ir un poco Bueno, justos, pero da igual. Eh, Están para dar seguridad. Tienen que ver con la seguridad, con que no haya daño ni para mí ni para el otro. ¿Sí? Tienen que ver con la autonomía. Es un aprendizaje para acabar siendo adulto. ¿Sí? Y tiene que ver con la responsabilidad social, es decir, tienen que ver con las relaciones, con que nos tratemos bien, ¿sí? Con que sea un lugar donde yo pueda estar y tú puedas estar. Por ejemplo, entre hermanos. Ahí hay límites, ¿no? Aquí no se permite pegarse, ¿vale? Para ponerlos tenemos que revisar nuestras creencias, nuestros valores y la educación recibida. Es decir, muchas veces a los psicólogos nos preguntáis, ¿y qué límite le pongo? Yo no te voy a decir qué límite poner. Igual no tenemos las mismas creencias ni los mismos valores y donde tú pondrías un límite yo no. No lo sé, ¿sí? Entonces, depende de cada uno, ¿vale? ¿Estáis en pareja? ¿Estáis, me da igual, en familia? Tiene que haber unanimidad, sois equipo. Tienen que ver un bloque. Muchas veces papá va por un lado, mamá va por otro. Con lo que mamá opina, papá no está muy de acuerdo. Y eso ellos lo huelen, ¿eh?
lo huelen. Ainara, a Dime. eso que dices, pues es cierto, muchas veces te dicen, bueno, ellos mismos saben a quién pedir las cosas. Entonces se van con carica de corderico degollado y, oye, mamá, ¿puedo salir hasta tarde? Pregúntale a tu padre. No, 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 primero a ti. Entonces ya ahí, pero bueno, yo en casa siempre decimos, Julen, lo siento mucho, pero aquí somos dos contra uno. Y entonces el pobre pues ya sabe que vamos a ganar. A ver, no ganar, pero que, bueno, pues que somos un consenso, un equipo, su padre y yo. Pues Claro, bueno, lo tiene asimilado, creo, es, creo. eso es. ¿No? Tenéis que ser un equipo. Y tenéis que ser un equipo porque hay límites fijos y límites flexibles. Es decir, habrá límites que no se muevan, no tengo ni idea. Voy a revisar, pero probablemente en esta casa no se fuma. Ese es un límite fijo, quiero decir, ¿no? Tiene que ver con tu seguridad, con tu salud, con... ¿Sí? Y mira, te acabo de ver fumar. Esto por hablar yo. Eh, y habrá límites flexibles. ¿Qué implica límites flexibles? Que si imponemos todo por decreto, vamos a tener conflicto. Tenemos que poder negociar con ellos. Si vemos los límites como imposición de mi autoridad y vemos el que no se respeten como desobediencia, tenemos un problema, porque va a haber conflicto. Es un aprendizaje, están aprendiendo. Entendemos que los adolescentes que tenéis son los niños que tuvisteis. No es de repente que estéis educando al vecino el quinto, que no lo conocéis de nada. ¿No? Porque a veces los papás te hablan de su hijo pues como si fuera eso, un delincuente psicótico, un señor que le acaban de traer de otra casa a la suya. Es el mismo niño que era para comérselo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Sí. No, si Sí, tenéis... sí, sí que se Sí, entiende, sí, tía sí. Ainara. Gracias, gracias. Que decís que Sí. sí, tenéis el audio apagado. Ah, Vale. Entonces, eso, necesitamos negociar. El otro día me decía la adolescente con la que estoy hablando de esto, me decía, es que claro, si nos tienen que escuchar, tenemos que tener voz. Entonces, si yo estoy pactando la hora, si yo estoy negociando la hora a la que vas a venir a casa, lo primero que voy a hacer es saber qué opinas tú. No voy a dar mi opinión primero. Primero quiero saber lo que opinas tú. ¿Qué te parece, cariño? ¿A qué hora quieres venir a casa? ¿A qué hora te parece buena para venir a casa? Y dice, las 7 de la mañana. Y digo, bueno, va a ser que no, las 7 de la mañana no es una hora segura para ti, ¿no? Y dice, no, es que mis amigas vienen a esa hora. Bueno, eso habrá que comprobarlo, ¿no? Lo comprobaremos. Si, igual sus amigas llegan a esa hora y prefiero que llegue a esa hora acompañada que llegue a las 5 sola. No tengo ni idea. Sí, pero lo comprobamos y le decimos, cariño, pues mira, voy a hablar con las mamás de tus amigas. Porque a veces es una vacilada, que no es verdad. Sí. Entonces, vale, pero cuando tú negocias con ellos y dices, vale, ¿qué te parece a ti? ¿Qué hora es buena? Ellos entran ahí. Lo que no entran es a la imposición, pero a la negociación sí. Y dice, pues mira, me parece que las 5. Digo, vale, pues las 5 a mí me parece un poco tarde. ¿Qué te parece si vuelves a las 3:30? Para mí, las 3:30 es buena hora, ¿no? No son las 5, es antes. Pero fíjate que de normal sales hasta las 2, ¿no? Te estoy regalando hora y media, ¿vale? Pero podemos oírnos, escucharnos, negociar. He puesto un ejemplo absurdo, que me lo acabo de inventar. ¿Sí? Entonces, necesitan poder tener voz. Y es más fácil que cumplan, porque ellos han formado parte de la decisión. Es verdad que los límites luego se revisan. Se revisan si los va consiguiendo, ¿no? Y se van ampliando, o se revisan si no hay manera de conseguirlos. ¿No? Porque voy a poner el ejemplo de la habitación, que siempre es como una batalla universal en todas las casas. Es que no ordena la habitación, vale, y no hay manera, y lo hemos negociado y no hay manera, vale, igual hay que revisar eso. Es decir, vale, porque hemos quedado en que
eh, ponga su habitación bien antes de irse al instituto. Igual está muerto de sueño, porque su ciclo de sueño no es igual que el de un adulto. Ya tendrían que empezar el instituto más tarde, para empezar normal, normales de aquí, ¿sí? Entonces, igual pedirle que recoja su habitación antes de irse al instituto no es el mejor momento. Que es lo que te hablaba un poco contigo antes de lo de, ¿no? De la mochila, el llegar a casa y pedirles algo. Igual hay que dejarles un espacio y venga, pues después, ¿no? ¿Lo veis? Podemos revisar eso. Y tiene que haber consecuencias, no castigos, consecuencias. ¿Qué implica una consecuencia? Está relacionada con el hecho. Es proporcional, están acordadas y son cumplibles. Y cuando yo recuerdo con una cría, ¿no? Aquí con su familia, hablando de salir y no salir, y yo le preguntaba, bueno, y para ti, eh, ¿qué consecuencia sería buena si no cumples? Si no cumples, tiene que haber una consecuencia, ¿no? Y me decía, sí, sí, claro, no, eso lo entienden, ¿eh? Sí, sí, y vale, ¿cuál sería? Bueno, pues si no cumplo, pues si llego tarde, media hora tarde, pues al día siguiente tengo que venir media hora antes, por ejemplo, ¿no? Y es más fácil que cumpla eso que tú le digas, bueno, como has llegado media hora tarde, no sales. Porque le estás quitando una de sus metas, una de las cosas fundamentales que tienen las relaciones sociales. Tú lo ves como adulto y dices, bueno, no sale un día. Ya, ya, pero para ella eso es importante. Entonces, igual es mejor o sea, ¿cómo se dice? Quitar un poco, pero no quitarlo todo. ¿Sí? Disminuir tiempo, pero no quitar la opción. Lo mismo con el móvil. Tenemos una manía con quitar móviles que además lo quitamos para todo. Llega tarde, te quito el móvil. Ayer me decía la chiquita esta, pero ¿no os dais cuenta de que abrís dos melones? Ya tenéis abierto el melón de llegar tarde y abrís el melón del móvil. Igual son muchos melones. Igual vamos a tener mucha bronca, ¿no? Entonces, si uso mal el móvil, sí, igual hay que disminuir tiempo, igual hay que meter más supervisión, pero no implica te lo quito, porque si te lo quito te desconecto de tus iguales. ¿Lo veis? Que rompe algo, tendrá que repararlo. Que daña a alguien, tendrá que reparar. Eso es una consecuencia proporcionada, ¿no? Si tu hijo rompe un jarrón, pues tendrá que pegarlo. Es que no sé cómo decirlo. Pero tiene que ver con el daño hecho, ¿sí? Si ofende a alguien, va a tener que disculparse. Yo lo que no haría sería, no confinaría, no confiscaría, no registraría como si fuera la prisión esa de Alcatraz, no juzgaría y no castigaría. Y dices, no, si es que mi hijo es un pequeño delincuente psicótico, pues igual hay que ir a un profesional. Igual con la charla no vale. ¿Se entiende? Y no van a hacerlo bien a la primera, no van a obedecer a la primera, están aprendiendo, ¿os acordáis? Mi cerebro ve menos los riesgos y más la gratificación. Yo recuerdo cuando era adolescente y salía por ahí y de repente me encontraba el tío que me gustaba, que encima siempre era como 10 años mayor que yo. O sea, sí, me faltó un padre. Y entonces siempre me gustaba un tío 10 años mayor que yo. Mm, y estabas por ahí y era la hora de volver y decías, una mierda para ti, que yo no vuelvo. A ver si el sábado que viene no me lo vuelvo a encontrar. Sí. Y entonces te podía el cerebro, te podía la gratificación, te podía el momentico, que igual era media hora, pero chica, valía la pena, porque te ibas a tu casa más contenta que 25. Sí. Entonces, no es que no quieran, es que a veces no pueden.
¿Se entiende? Y tenemos que poder conectar con eso, porque eso nos ha pasado a nosotros. Y ves, yo pongo los ejemplos que me pasaban a mí y a mí me sirven. Digo, claro, si es que yo era igual de gilipollas. Otra cosa es que luego tengamos una conversación sobre eso. ¿Sí? Que tengamos con ellos una conversación de qué ha pasado, porque has llegado tarde, pero no cuando llegan. Si llegan y están demasiado perjudicados, pues igual no hay que hablar entonces. Les dejamos que se calmen y vamos a preguntar, oye, cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Oye, pues me preocupé, pero vamos a hablar de eso, vamos a renegociar si hay que renegociar, vamos a crear, oye, ¿y qué te parece si me llamas? O sea, por lo menos que yo sepa que estás bien, ¿sí? O yo voy a buscarte, yo qué sé, pero creamos alternativas. Si no es, yo mando, tú cumples y si no cumples mi autoridad está en entredicho. Que coño, que somos familia, que nos queremos y eso, ¿sí? Si hasta en las películas eso nos pone nervioso. ¿Os acordáis? Había una película, ¿cómo era aquella? Cadena Perpetua. El tío que hace una con la cuchara, con una cuchara un túnel en la cárcel y se escapa. Y el alcaide nos cae a todos fatal. ¿Por qué le impongo yo ordeno y mando? ¿Sí? O sea, ese tipo de figuras no ayudan a aprender. ¿Sí? Vale, sigo. Conflicto. Venga. Se chocan donde se sienten seguros. Ejemplo de una mamá que venía aquí y dice, conmigo choca mogollón, pero con mi marido nada. Y le digo, pues enhorabuena, se siente segura contigo. Con tu marido no. Por eso no choca. Y probablemente no le cuente ni res. Y lo que le cuente será poco. Te cuenta más a ti, probablemente. ¿No? Y es donde se confrontan, donde se sienten seguros, donde el ensayo es seguro, están ensayando, ¿sí? Comprender qué hay detrás, todo el rato, qué le está pasando a mi hijo. Si cuando vosotros vais a terapia el psicólogo hace eso, quiero entender qué hay detrás, qué te está pasando. No me solo me ubico en la conducta, quiero entender la emoción. Y esta es otra. Cuando tenemos un conflicto, muchas veces confundimos conducta con identidad. No es lo mismo. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que has hecho, pero te quiero a morir. Me encantas como persona. Me enfoco en el hecho, pero no lo generalizo. No dejo de hablarte todo el día, ¿no? No dejo de decir, es que sí, hay padres que dejan de hablar. Que dices, mal amor hermoso. Vamos, vamos a centrarnos en la conducta, ¿vale? Esta conducta no te gusta. Primero respira, porque si lo que vas a hacer es ponerte como un basilisco, pues vas a tener una escalada. Mejor respira. Respira, encuentra el momentico y habla, pero habla de ese hecho y que no sea eterno. Que tampoco me saques lo del 36, porque muchas veces hablamos de la guerra civil, de lo que pasó. Es que, porque el año pasado también hiciste la Virgen. Si eso en pareja no lo queremos, con hijos tampoco. Sí. Y ellos aprenden. Si tú sacas lo del 36, no te preocupes que te lo van a sacar a ti. Lo que hiciste en el 36 también. Elegir batallas. Todo no puede ser no. Por favor. A ver, si es la cama, el cuarto, todo lo hace mal, los estudios. No puede ser. Pues chica, manda la cama a la mierda. Mi tía nos hizo la cama en toda su vida y era una secretaria de dirección, que no acabó en la cárcel. Quiero decir, que hacerse la cama y la delincuencia no están unidas. Que uno puede no hacerse la cama y ya está. ¿Sí? Entonces, elige. ¿Vale? Hazle responsable. Cariño, si no metes la ropa en la lavadora, tu ropa se va a quedar fuera, yo no la voy a lavar.
Entonces, si el sábado a la tarde la ropa no está dentro, yo pongo la lavadora. Igual a la primera no aprende, pero a la segunda ya te digo yo que empieza a aprender. Que dice, hostia, que quiero salir con ropa limpia y quiero estar mono para mi crush, ¿no? Esto es. Negociación, ambos ceden, dejarles hablar primero. No van a cumplir todo, ni siempre, ni a la primera, pero vamos teniendo aproximaciones y sobre todo refuerzas el vínculo. Vínculo. O sea, el objetivo de todo padre es no romper la comunicación con su hijo. Porque luego la adolescencia se pasa y nos acercamos más a nuestros padres y podemos entenderles mejor o peor, pero no es como cuando éramos adolescentes. Entonces, el objetivo es no romper la comunicación. Ainara, disculpa, mira, Dime. Marta escribe en el chat que Ah, es que no dice, veo el chat. no, por eso te lo digo yo, mis Vale. hijos me dicen que no hacerse la cama es bueno, porque así se ventilan las sábanas, los ácaros, etcétera, etcétera. Todos son ventajas. Deja, suelta esa, porque lo vivo en casa. Pues mi tía pensaría lo mismo, Mi hijo ¿no? también dice lo mismo, ¿eh? También te lo digo. ¿Eh? El mío también. Vale, pero no está, o sea, no hay ningún estudio que diga si no te haces la cama eres un pequeño delincuente. No, vamos, que yo sepa, ¿eh? Y si no Todos existe, opinan si lo está mal mismo, hecho, yo seguro. creo. ¿Lo que es? Que todos opinan lo mismo de la cama. Vale, Y pero es que nosotras vamos detrás, es una además. batalla universal. Sí. Y igual no es una batalla que merezca mucho la pena. Mm. Porque cuando se independice vas a estar tú a ver si se ha hecho la cama o no. Hombre, con la cámara, ¿qué le voy a poner? Es- Bien. Bueno, recuérdame que te dé cita. Eh, Eso. est- ¿No? ¿No vais a estar? También añade el tema de la música, que telita, telita. ¿Qué Solo pasa un con el ratito, tema de la por favor. música? Entiendo que es música toda pastilla, en cualquier sitio, todo rato. Es que la música forma parte de su vida, entonces o os involucráis para formar parte de esa vida, os quedáis fuera. Y si os quedáis fuera, repito, alguien va a ocupar vuestro lugar. Claro, también entendiendo el tipo de música que es, ¿no? Que Y para la ellos puede música ser os música sirve para suave. hablar. El reggaetón sirve para hablar un pilón de cosas. Y igual empezamos a educar en el respeto a la mujer y todo eso, que decir, que estaría muy bien, porque es verdad, ha habido un retroceso, ¿no? Estos adolescentes nos están saliendo un poquito machistas a veces. Entonces, igual nos ayuda a eso. O las series que ven o las cosas que ven. Pero vuelvo a repetir, si no te ocupas tú, se ocupará otro. Entonces, mejor tú o un adolescente o un adulto de referencia, ¿no? Yo era la adulta de referencia de mi sobrina Andrea. Tiene ahora 30 años. Es para comérsela. Entonces, mi hermana cuando tenía un problema con ella me decía, Inara, a mí no me va a contar nada, a ver si tú consigues que te cuente algo. Y entonces yo iba y con todo mi saber hacer me acababa contando, ¿no? La primera vez que se cogió un pedo. Mira que le habían dicho lo de beber, lo que quieras. Pero claro, estamos en un mundo donde beber está muy normalizado. Entonces, eso de que no hay que beber, no sé, lo que tú quieras, pero si sales a la calle hay gente bebiendo. Entonces, ella decía amén, a todo amén, Jesús. Y llegó un día que mi hermana no estaba en casa y cogió una botella de Campari, que no sé si alguno ha probado el Campari, pero es lo más asqueroso que hay, que es lo que tomaba mi padre de aperitivo, es amargo, es muy fuerte. Y con una amiga se agarró un pedo que pa' qué. Que cuando llegó mi hermana, pues allá estaba la pobre verde vomitando. Se moría la vergüenza la cría. La cría se moría la vergüenza, lo que más sentía era culpa, pero no se atrevía a hablarlo con ella. Bueno, pues lo habló conmigo y ahí estuvimos hablando del alcohol, del no alcohol, de el Campari, pero no hablo como un adulto que cree que ella no va a beber nunca más. Va a beber, pues entonces vamos a hablar de eso. ¿De qué? ¿De cuánto? ¿De cómo? ¿No? Y ahí vamos guiando, vamos educando. ¿Sí? Se pasó toda su infancia diciéndome, tía, no fumes, qué feo fumar, no fumes, qué horror fumar. Pero fuma, ahora fuma. ¿Qué decir?
¿Por qué? Porque ha visto, no sabe- porque ha visto en su casa fumar y porque los chavales fuman. Vale, pues vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Vale. Ainara, Mantener el... perdona, vale, Dime. solo para que tengas en cuenta, son las 12:15. Vale, vale, vamos bien. Creo. La intimidad es acerca de la verdad, de que te das cuenta que puedes decirle tu verdad a cualquiera. De eso va. Esto es un vínculo. ¿Sí? El otro día, que os lo iba a decir y no os lo he dicho, se hizo, o sea, el otro día, a finales del 25, que yo también hablo como si estuviera en mi casa, se hizo un estudio sobre la salud mental adolescente y hablaban que el 87% había tenido en su vida, de 15 a 29 años, los chavales, el 87% había tenido soledad no, no elegida, ¿sí? Y que un 26% la sentía habitualmente. Eso es mucho. Y que uno de cada tres chavales que tienen, dicen que tienen una red de apoyo válida, no la usan. Uno de cada tres no la usa. Bueno, nos tenemos que preguntar por qué, ¿sí? Necesitan que les acompañemos, necesitan confrontarse, necesitan que les pongamos límites, son su guía. Están hechos para que ellos sepan dónde están los márgenes, pero también necesitan intentar romperlos y ver de qué son capaces. Todo eso es conducta exploratoria que ellos necesitan porque su cerebro, acordaros cómo está. Entonces, yo os pediría, por favor, que fuerais prefrontales auxiliares y que respirarais hondo y dijerais, cuando pasa algo, respirarais hondo y dijera, vale, ¿qué le está pasando? ¿Estoy preparada ahora para esto que le está pasando? Le tengo que decir, cariño, tengo muchas ganas de escucharte, pero me hago pis, como digo yo, y necesito ir al baño 5 minutos para respirar y para prepararme para lo que me va a contar. Y así vuelvo con otra calma. Pues igual sí. Pero educar implica tiempo, implica presencia. Es como pintar un cuadro o como escribir una novela. No es algo que se haga de un día para otro, ¿no? Yo os había preparado una dinámica. No sé si la queréis hacer o no. Sí. 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 Venga, pues, ¿cuántos estamos? 15. Vale. Bueno, ya voy a volver, que no sé cómo se vuelve, pero voy a volver. Ainara, un segundito, que Dime, también dicen, Marta dice, es que está en un pabellón y no puede usar el micrófono. Dice, dime. mi marido siempre dice que tenemos que ser pal pastanaga. Es una expresión en catalán que es animar y poner límites, ¿no? Ese como el Esto es conejo con... Sí. animar, pero también acoger Ujú, y entender, sí, y ujú, relativizar. Llega 10 minutos tarde, pues igual no es una bronca eso, ¿ok? Igual no es nada, igual es que bien, cariño, que has llegado. Qué ganas tenía de verte, qué tal te lo has pasado. Sí, tenemos que aprender a relativizar. Están aprendiendo. Y luego verles, si es que son para comérselos, si tienen ganas. Entonces vamos a hacer una dinámica así cortita. ¿Tenéis folio y boli? Sí. Sí. Venga, ahí todos preparados. Vais a, Ahora, vais a Ainara, Dime. has dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Vale, vale, porque veo tu escritorio, pero no veo la foto que pusiste antes con la maleta y los chavales. Ah, no, no, porque vamos a hacer la dinámica, pero no editamos la foto. Vale, vale. Se llama la maleta de mi adolescente. Vamos a dibujar una maleta. Abierta, cerrada, básica, tampoco nos vengamos arriba. ¿La tenemos? Vale. Esta es la maleta que se va a llevar nuestro adolescente cuando sea adulto y se vaya de casa. Porque en algún momento se va a ir y esta adolescencia nos prepara para el nido vacío. Así que, que ellos tienen trabajo, pero nosotros también. Entonces, ¿qué tres características mías quiero que se lleven? ¿Qué tres características de mi pareja quiero que se lleven y se hagan suyas? ¿Y qué tres características de él mismo quiero que mantenga?
No es fácil, ¿eh? Bueno, yo la hago, pero la podéis rehacer otro día, o sea que decir, la podéis repensar, ¿eh? ¿La tenemos? Podéis encender los micros si queréis. No es Eh, fácil. bueno, no sé quién quiere compartir. Esto estaría bueno que yo obligara. Esto es voluntario. Si alguien lo quiere compartir, pues estaría estupendo. Y si no, pues nada. Es que no lo pude terminar. Vale. ¿Hay alguien que lo haya terminado y quiera compartirlo? Venga, Mapi, de ejemplo. Yo no tengo adolescentes en casa, tengo muchos, pero en Bueno, casa no. pero ¿qué más da? ¿Qué querrías tuyo que se llevara? ¿Y qué querrías? Elige uno y piensa qué características tiene suyas buenas. Mira, lo voy a hacer yo, ¿vale? Hazlo tú, venga, y Venga, luego yo. pero lo voy a hacer con mi sobrina, Andrea, que la conozco muy bien. Eh, de su madre, ¿qué me gustaría que se llevara? La apertura, la que tiene al mundo. Y de ella es alguien abierto, ¿no? Probablemente porque ha vivido fuera, porque es una tía abierta, ¿no? Siempre ve, además, eh, por dónde hay que ir. Es una tía práctica. Esta sería la segunda. Es una tía práctica que enseguida los problemas los maneja muy ¿Puedes bien. tener más bajo, por favor? Y la sonrisa. Y de ella es así. Siempre es sonriente, me encanta. De Fermín, que es su padre, la generosidad. Estaría muy chulo que se llevara, ¿no? Es un tío muy generoso. La constancia, es un tío muy constante. Eh, y el amor por el deporte, mira, te diría que estaría muy guay que se llevara. Y de ella, bueno, yo a mi sobrina la quiero morir, ¿eh? Tengo 20, pero es verdad que es la primera. Y entonces, quiero a todos, mucho, pero esta tiene algo. Eh, de ella la creatividad, es una tía hipercreativa. La confianza que tiene en sí misma. O sea, se atreve, es de las que dice, pues me voy a vivir como teletrabajo, me voy a vivir 3 meses a Italia. O y se pira, que se pira a un sitio así, o sea, que no se gasta pasta ni... la tía se apaña para ir y para vivir 3 meses. O se atreve a irse a donde sea. A mí eso me alucina. Y luego la capacidad de trabajo que tiene. De trabajo y de disfrute, las combina las dos. O sea, esto soy una tía muy trabajadora, pero cuando disfruto me lo paso como los nanos. Entonces, me parece una tía muy completa porque tiene todo eso, ¿no? Y probablemente su madre en algún momento hizo este ejercicio de decir qué quiero que se lleve mi hija mío, qué quiero que se lleve de mi pareja, ¿no? Probablemente no sé si lo hablaron o no, pero es una buena conversación. ¿Y qué tiene mi hijo que quiero, o mi hija que quiero que se mantenga, que quiero que se quede, porque es la leche y no lo ha sacado de ninguno de nosotros dos. Es suyo propio. Y esto hace que cambiemos la mirada sobre el adolescente, ¿lo veis? No está en la carencia, está en lo que hay, en los puntos fuertes. Ainara, Dime. no sé si has acabado, ¿eh? Sí, 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 ya está, ya vale. A mí me ha hecho gracia este ejercicio porque tengo dos adolescentes, 17 y 14. Sí. El 17 es perfecto teóricamente, el de 14 está dando la guerra que no dio el mayor, más la que le toca a él. Bueno, por Curiosamente, situación. curiosamente en la lista, el pequeño, que es el tremendo, me ha salido enorme, ¿sabes? De lo que quiero que se lleve, más grande que la del mayor, que Bueno, teóricamente es el perfecto. Entonces me ha hecho reflexionar, la verdad. pues esto, hacerlo en pareja también es muy chulo, porque igual Claro. descubrís también cualidades vuestras que el otro ve y no sé si vosotros veis. Eso también estará bonito. Bueno, para mí ha sido un placer. Yo no tengo nada más que decir.